Sean todos bienvenidos al webinar Gestión del Riesgo para la nueva ISO 9001-2015. Yo soy Tobias Schroeder, analista de marketing de SoftExpert. El webinar de hoy será presentado por Cristian Alarcón Montero. Cristian es ingeniero de formación y auditor de calidad certificado en las normas ISO 9001 y ISO 14001. Él cuenta con amplia experiencia en la implementación y coordinación de sistemas de calidad en países como Chile, España, Colombia, Perú, entre otros. Deseo a todos un buen webinar. Buenas tardes, les habla Cristian Alarcón. En este webinar vamos a revisar la encuesta que ustedes tuvieron la oportunidad de confeccionar y vamos a revisar con ejemplos concretos cómo implementar los dos puntos más altos de la encuesta, que básicamente tienen que ver con usar la norma ISO 31000, la gestión de riesgos y cómo confeccionar una matriz de gestión de riesgos adecuada para sus organizaciones. Entonces, el resultado de la encuesta fueron la necesidad de usar la ISO 31 para cumplir el nuevo punto normativo de la gestión de riesgos de la nueva norma y además cómo confeccionar una matriz de riesgos adecuada a la organización. Bien, los otros dos puntos que tuvieron más o menor adecuación se refieren a cómo eliminar el manual de calidad sin afectar el diseño de los mapas y cómo involucrar a la alta dirección. Claramente la necesidad de los que respondieron a la encuesta está en la gestión de riesgos, que es el punto más importante de la nueva norma. Bien, para implementar una gestión de riesgos basado en una norma, la ISO 31 en la nueva 9001, tenemos que medir el riesgo sistemático del riesgo no sistemático. Bien. Claramente la diferencia está en el riesgo que ustedes pueden diversificar o que pueden tener interacción, hacer acciones, involucrar recursos, personal o capacidades para poder mitigarlo o disminuirlo. ¿Bien? ¿Qué significa? Significa que la organización tiene que poner una balanza. Es su riesgo no sistemático, es su riesgo sistemático para determinar caminos de acción. Entonces, existen 11 principios para el éxito de esta determinación de riesgo. ¿Bien? Vemos el punto de riesgo sistemático donde la medición del riesgo tiene que crear valor, tiene que integrarse a los procesos. Bien. Es una decisión de hacer procesos, ¿a qué se refiere con una decisión de hacer proceso? Se refiere a implementar una sistemática que mida constantemente la gestión de riesgos y pueda crear valor. ¿Bien? Tiene que ser conveniente, claramente, transparente y participativa, dinámica y sensible a cambiar. Adecuarse a los nuevos desafíos que las organizaciones ponen. Bien, y desde el punto de vista sistemático, tenemos los factores para los cuales podemos generar acciones directas. Bien, para que las organizaciones puedan abordar la incertidumbre, esta medición de riesgo tiene que ser estructurada y oportuna, y además integrar factores humanos y culturales. En un principio yo les había dicho que son 11 puntos los que dicen las mejores prácticas para implementar esta norma. Entonces, el último punto, que es la facilitación de la mejora continua de los procesos, la norma dice que las organizaciones deben inclinar su balanza a la medición del riesgo sistemático, porque es el que más desde el punto de vista financiero, económico, contable, más daño hace a la organización cuando no se sabe medir adecuadamente. Entonces, el punto de la mejora continua y la facilitación de los procesos hace que la balanza se incline hacia el riesgo sistemático. Bien. Una vez que hemos definido la diferencia entre riesgo sistemático y no sistemático para nuestra organización, tenemos que establecer una identificación de niveles de riesgo. ¿Qué significa? Tenemos que definir qué va a ser aceptable y qué no va a ser aceptable para nuestra organización.
donde podemos dividir en una matriz que la pueden ver en su pantalla, y se define básicamente por el riesgo intolerable, un riesgo que requiere acción inmediata. El costo no debe ser una limitación y no es una opción aceptable. O sea, definitivamente no se acepta ese tipo de riesgo y hay que mitigarlo o eliminarlo al 100%. Contrario a eso, tenemos un riesgo razonablemente aceptable. Bien, requiere una acción, pero el impacto de que suceda es muy bajo, se puede programar su atención y se puede reducir conjuntamente con otras mejoras operativas. Bien, entonces el establecimiento del nivel de riesgo va a decir a la organización qué es aceptable y qué no es aceptable. Bien. Después de que tenemos esa matriz, tenemos que identificar la perspectiva. Esa matriz de riesgos la vamos a aplicar ¿a qué? ¿A qué puntos de nuestra organización? Entonces, vemos los clientes. Bien, tenemos que hacer una medición de riesgos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del aprendizaje y el crecimiento. ¿A qué se refiere el aprendizaje y el crecimiento? El caso específico y típico de la capacitación, donde, por ejemplo, un riesgo puede ser ¿qué pasa si lo capacito y el funcionario se va de la organización? Pero también desde el punto de vista hay que tener en cuenta qué pasa si no lo capacito y el funcionario se queda en la organización. ¿Ven? Se refiere a eso el aprendizaje y crecimiento. Bueno, el mapa de procesos no hay mucho que aportar ahí. Claramente es medir el riesgo en todo el sistema de gestión implementado. Y para el final, no menos importante, el punto de vista de socios y la responsabilidad social. La nueva norma dice ahora que las organizaciones tienen que preocuparse de las partes interesadas. ¿Ven? ¿Qué significa las partes interesadas? Bueno, todo lo que genera el entorno de la operación de la organización tiene que ser gestionado desde la nueva norma. Entonces tenemos socios, tenemos personal de la organización, tenemos vecinos, tenemos, un sinfín de partes interesadas que va a determinar, o cada organización tiene que determinar qué es una parte interesada. Bien, leo una pregunta que dice qué pasa cuando la organización está en un sitio arrendado. Bien, específicamente cuando la organización está en un sitio arrendado, no es que se va a traspasar el riesgo al arrendador, sino más bien en conjunto deberían llevar a cabo una gestión del riesgo para ver cómo pueden mitigar. Se me ocurre que el arrendador, por ejemplo, tiene que cumplir una serie de permisos legales, ambientales, financieros, de patente para que ustedes puedan operar. Por lo tanto, ustedes deberían hacer exigible al arrendador la gestión de estos riesgos. ¿Bien? Ok. Esta perspectiva de clientes, financiera, aprendizaje, crecimiento y socios es una sistemática que la definieron Norton y Kaplan. ¿Bien? Ahora, esta sistemática no aborda adecuadamente a mi criterio el tema legal. Por lo tanto, el tema legal lo vamos a ver más adelante y cómo yo he podido incluirla en esta organización, en esta medición de la perspectiva. Después que hemos medido el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático y tenemos además la perspectiva de operación en la cual vamos a aplicar esta medición, con estos tres inputs podemos determinar una matriz de riesgos SLN. ¿Qué quiere decir SLN? Significa matriz de riesgo sistemático, laboral, L de laboral y N de no sistemático. ¿Por qué lo separé y puse el riesgo laboral separado de los otros dos? Bueno, básicamente porque hoy día las organizaciones tienen identificados sus riesgos laborales. Bien, y estos se han mitigado adecuadamente con la prevención de riesgos. Por lo tanto,
Esta matriz debería estar separada de los riesgos laborales para que las organizaciones puedan integrarlas de mejor manera. Bien, vamos a ver tres ejemplos más concretos acá. Por ejemplo, una matriz SMN significaría riesgo sistemático medioambiental y no sistemático. Bien, para organizaciones que tienen ISO 9001 e ISO 14000. Bien. Básicamente es para no hacer un trabajo doble. Podemos hacer la separación o la integración, depende el tipo de riesgo o si es factible integrarlos. Bien. La matriz de riesgo SIM está más bien adecuada a organizaciones que tienen ISO 22000 integrada con ISO 9001. Significa que se ha realizado una matriz de riesgos sistemática de inocuidad y no sistemática. Bien. Y la otra perspectiva que hoy día se pueden abordar las organizaciones es al riesgo de informática, que aquí está descrito como IT. Básicamente para organizaciones que tienen ISO 27000 integrada con 9001, que hoy día es muy común. Entonces, una vez que hemos determinado esta matriz, que hemos determinado los inputs de la matriz de riesgos, vamos a pasar a poblar la matriz. ¿Bien? Aquí tienen un ejemplo concreto de cómo se debería o cuál es el resultado de este proceso. Bien. Vamos a ver punto por punto cómo se arma esta matriz. Aquí ustedes ya están viendo el resultado final, donde el riesgo identificado es no contar con ISO 2015 y la conclusión es que es un riesgo alto. Bien. Vamos a ir punto por punto cómo confeccionar esta matriz. Primero tenemos que identificar una probabilidad. ¿Bien? ¿Qué significa? Asignar un valor a la probabilidad de la ocurrencia de los riesgos que ustedes puedan identificar, de las acciones que ustedes tengan que hacer para mitigar esos riesgos. Donde la mejor forma de asignar un valor es que el valor menor sea inversamente proporcional al valor mayor, no solamente en números, sino que también en concepto. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que la probabilidad que ese riesgo sería excepcional, lo opuesto sería que sea muy probable. Es raro que suceda, lo opuesto sería que es posible que suceda. ¿Bien? Y así sucesivamente. Entonces, primero identificamos la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, ¿bien? Conscientemente desde cada perspectiva que nosotros podamos tener en la organización. Luego de esto, vamos a medir o vamos a determinar el impacto de esta probabilidad. Igual que cómo determinamos la probabilidad, tenemos el impacto, donde un impacto insignificante le asignamos un valor muy bajo y lo opuesto sería catastrófico. ¿Bien? Ahora, ¿por qué he puesto catastrófico? Quiero dejarles muy claro que catastrófico se refiere efectivamente, o el concepto que yo quiero que ustedes interpreten es que es pérdida de recursos financieros. ¿Bien? No estamos hablando de catástrofe de terremotos o algún tipo de esas catástrofes. ¿Bien? Más bien, catastrófico, entiéndanlo como pérdida de recursos financieros. ¿Bien? Me parece que la pérdida de recursos financieros es catastrófico para una organización, por lo tanto le vamos a dar ese cariz. ¿Bien? Finalmente, hemos identificado la probabilidad, tenemos el impacto, bueno, y ahora empezamos a poblar la matriz. ¿Bien? Utilizamos la técnica de los 5 porqués. ¿Bien? Es una técnica bastante utilizada no solamente para responder no conformidades, sino también para identificar el problema específico. Aquí tenemos la matriz ANFE, tenemos un sinnúmero de literatura al respecto que nos puede ayudar a medir el riesgo. ¿Bien? Entonces, vamos. Perspectiva financiera, no contar con ISO 9001-2015 desde el punto de vista económico y financiero es pérdida de contratos. O sea, no hay nada más que hacer. ¿Por qué pérdida de contrato? Hoy día las empresas que le venden a la minería
y no, si no tienen su norma actualizada, bueno, eso es binario. Es o estás actualizado o no estás actualizado. Y si estás actualizado, tienes la posibilidad de vender. Si no, no tienes la posibilidad de vender. Básicamente es perder el contrato. Vamos con los porqués. ¿Por qué perdimos el contrato? Porque, bueno, se preferirá a la competencia que está actualizada. ¿Y por qué se preferirá a la competencia que está actualizada? Porque tenemos un sistema de calidad obsoleto con la nueva norma o con la norma antigua. ¿Bien? ¿Por qué tenemos un sistema de calidad obsoleto? Porque el personal no está capacitado para realizar la implementación. Bien, finalmente, la pérdida de contratos que prefieran a la competencia y un sistema obsoleto hace que exista una disminución de pago de dividendos y que se concluya que no me preocupo de las partes interesadas. Estos dos puntos específicos son los dos puntos nuevos de la norma ISO 9001-2015. Recuerdan que en diapositivas anteriores habíamos visto que la organización se tiene que preocupar de las partes interesadas. Por lo tanto, la técnica de los 5 porqués nos ayuda a definir en 5 puntos cuáles son los impactos de no contar con la norma actualizada. Una vez que tenemos los 5 porqués y el medido específicamente para el riesgo, vamos a ponerle la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de perder contratos desde el punto de vista financiero? Bueno, muy probable. Muy probable, vemos en la planilla de probabilidad que el valor es un 4, por lo tanto colocamos un 4. Y así sucesivamente hasta terminar con el valor de cada punto. Entonces, si es muy probable que perdamos contratos desde el punto de vista financiero, entonces, ¿qué tipo de impactos para la organización? Recuerden que les había dicho que catastrófico se refiere específicamente a pérdida de recursos, por lo tanto es un impacto catastrófico. Básicamente es no recibir ingresos o dejar de recibir ingresos. Entonces, una vez que tenemos la probabilidad y el impacto definido a conciencia, asignamos un valor y multiplicamos. Muy probable por catastrófico, es posible por grande y así sucesivamente hasta que nos dé un valor. 5 por 4, 20, 4 por 3, 12 y así sucesivamente. Y una vez que hemos definido el resultado, utilizamos un promedio. El promedio yo le puse riesgo alto porque yo separé de 1 a 5 riesgo bajo, de 5 a 10 riesgo medio y de 11 hacia adelante riesgo alto. El nivel de rangos que ustedes quieren definir, bueno, es a criterio y depende de cada organización cuál es el riesgo que le va a dar. A lo mejor hay organizaciones donde el 80% de sus ventas se realizan con clientes que no piden ISO y solamente el 20 clientes que piden ISO. Por lo tanto, es muy raro que exista ese tipo de organizaciones, pero puede suceder. Por lo tanto, a lo mejor el nivel o el promedio mediante el cual ustedes van a concluir que no contar con la nueva norma va a ser alto, medio o bajo. Bien. Estoy viendo una pregunta sobre el impacto moderado. ¿Qué significa? Bueno, específicamente un impacto moderado significa que se puede dejar de ganar recursos pero no perder. Bien, a eso se refiere un impacto moderado. Un impacto grande es que ya definitivamente se puede perder recursos, perder algún tipo de contrato o algún tipo de gestión, pero se puede mitigar en una próxima oportunidad. Y catastrófico definitivamente es no contar con los recursos. ¿Bien? ¿Por qué las probabilidades son 4 y los impactos son 5? Bueno, mi experiencia dice que 4 probabilidades y 5 impactos es adecuada para una organización. Bien, conozco organizaciones donde los impactos pueden ser 20 y las probabilidades pueden ser solamente 3. Todo va a depender del grado de significancia o insignificancia que le den las organizaciones al tipo de riesgo. No hay una receta. 4 o 5 me parece adecuado y, por ejemplo, podemos agregar hasta un sexto que podría ser un impacto legal que puede ser
que no es más grande que catastrófico ni menos que insignificante, por lo tanto, o es un riesgo que no se puede diversificar, pero todo va a depender de cada organización. ¿Ven? En resumen, o raya para la suma, no hay una receta, todo va a depender de la organización y de lo que ustedes quieran definir como niveles de impacto. Bien, ok, vamos a ver. Una vez que ustedes han definido su matriz de riesgo y ya tienen identificados cuáles son los riesgos que van a aceptar y no van a aceptar, o cuáles van a aceptar moderadamente, vamos a confeccionar el manual de gestión de riesgos. Bien. Este manual va a determinar la sistemática que van a tener ustedes en sus organizaciones para gestionar el riesgo. Bien, estoy recibiendo una pregunta que dice ¿por qué un manual y no un procedimiento de riesgos? Es súper buena pregunta. He determinado que sea un manual de gestión de riesgos y no un procedimiento porque desde el punto de vista del manual se le da una formalidad más importante que un procedimiento. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos es inherente a toda la organización. Bien, absolutamente todo el mapa de procesos, y ahora toda la organización tiene que estar involucrada en la gestión del proceso, en la gestión de los riesgos. Por lo tanto, al identificar un manual y no un procedimiento, le quería dar una relevancia más importante que un procedimiento o un instructivo. Y lo vamos a ver por qué en el contenido a continuación. Bien. En este manual ustedes van a tener que determinar las exclusiones. No todos los riesgos se pueden mitigar, no todos los riesgos se pueden diversificar. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan decir a la organización, al certificador, a los clientes, a los proveedores, yo no estoy dispuesto a asumir este riesgo. Bien, por ejemplo, a los proveedores, yo no estoy dispuesto a asumir un seguro desde que sale de mi bodega hasta que entra a la tuya. No sé, ese puede ser, por ejemplo, un ejemplo de exclusiones de riesgo. Y también es un rayado de cancha donde dice cuál es el marco conceptual, o voy a mitigar esto que sí lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer y no tengo cómo mitigarlo. Por ejemplo, todos los riesgos que tienen que ver desde el punto de vista legal y normativo o estatal son riesgos que no se pueden diversificar. Una subida de impuestos de un año para otro, por ejemplo, es algo que es un riesgo que nadie lo quisiera asumir, pero si alguien lo asume tampoco puede hacer nada porque obviamente no se puede tener interacción sobre eso. Bien, sigamos. Desde el punto de vista de la gerencia, tenemos que involucrar a la alta dirección en la gestión de los riesgos. Y para eso, vamos a agregar la gestión de los riesgos en la revisión por la dirección o la revisión gerencial, y a nuestros documentos de evaluación de impacto legal en la organización también tenemos que colocar la medición de los riesgos. Por lo tanto, y aquí se empieza a reforzar mi convicción de por qué un manual y no un procedimiento, porque escapa a la organización. La gestión de los riesgos no es de una persona específica, sino de todos. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista de la gestión de los recursos, tenemos que identificar recursos para mitigar los riesgos. En la anterior norma no se hablaba de la palabra riesgo, pero por ejemplo hoy día existen riesgos que la única forma de mitigar es contratando un servicio específico o un proveedor X, o mejorando algún tipo de tecnología. Por lo tanto, tenemos que sincerar a la organización y decirle que se necesita recursos para mitigar los riesgos, y por eso está puesto como un punto relevante dentro de este manual. Bien, ok. Después, otro punto mediante el cual reafirmo que un manual y no un procedimiento, porque vamos a determinar un responsable de la gestión del riesgo.
Bien. ¿Qué significa responsable? Esta no es la persona que va a resolver los riesgos, sino más bien la persona que va a coordinar la resolución de los riesgos. ¿Bien? Vamos a cómo se va a determinar la matriz de los riesgos y cómo se va a determinar la arquitectura de la gestión de riesgos. La arquitectura básicamente está definida de cuáles son los pasos, las reuniones, las gestiones que tiene que hacer el encargado de calidad o el responsable de la gestión del riesgo para que se lleve a efecto el tratamiento de este tipo de medición. ¿Bien? Y la arquitectura claramente está definida por los recursos económicos, financieros y fundamentales mínimos necesarios para que ustedes puedan gestar o hacer gestión sobre sus riesgos. ¿Bien? Desde el punto de vista de la medición, análisis y mejoramiento, lo he puesto en este punto separado porque ahora la nueva norma hace mucho más hincapié en la mejora. Ya no existe la palabra mejora continua en la nueva norma, sino que más bien mejora. ¿Por qué sacaron la mejora continua? Porque la norma en sí es para mejorar continuamente, por lo tanto era una redundancia. Entonces tenemos que medir el valor económico y financiero entregado por la gestión del riesgo. Si nosotros no mitigamos estos 7 riesgos, vamos a perder X cantidad de plata, vamos a dejar de producir X cantidad de botellas, vamos a, no sé, cada organización va a tener su punto específico y su cuantía desde el punto de vista del valor económico. ¿Bien? Ahora, y el manual de la gestión también identifica otros requisitos. ¿Qué queremos identificar con esto? Que se necesitan recursos administrativos y de infraestructura para medir los riesgos. ¿Ven? Antes no se hacía. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, se necesitan recursos para gestionar estos puntos. Requisitos de personal. Hoy día, pocas una menor cuantía de organizaciones tienen personal con capacidades específicas para hacer análisis de riesgo. Por lo tanto, aquí se tiene que definir, hacer planes de capacitación, mejorar las habilidades y los skills del personal que va a hacer la revisión de los riesgos, la mitigación y el desenvolvimiento del sistema. ¿Bien? Por lo tanto, necesitamos hacer o definir la competencia, la formación y la toma de conciencia de estas personas. Y para eso la mejor forma es realizando la capacitación correspondiente o generando esta habilidad. Bien. Ahora, desde el punto de vista y como un último punto del manual está la certificación. Bien. Como la nueva norma dice que ahora se tiene que gestionar el riesgo de la manera que las organizaciones lo determinen, es posible o tenemos que definir en sus organizaciones si la medición del riesgo va a ser parte del texto del alcance de la certificación. Hoy día la certificación abarca a qué se dedica la organización y a las industrias a las cuales está prestando servicios. Por lo tanto, se tiene que definir si además de ese nombre y apellido se le va a poner un segundo apellido, donde diga que, por ejemplo, además mitigamos los riesgos inherentes a nuestra organización. Porque ahora la norma no necesariamente todo lo que hace o todo lo que está en el alcance de lo que las organizaciones se hace. ¿Bien? La nueva norma dice que motiva a que toda la organización, efectivamente todo lo que se hace en la organización sea parte de la certificación. Por lo tanto, pueden haber organizaciones que decidan transparentar que también están midiendo esos riesgos como una manera de dar tranquilidad, de otorgar transparencia al futuro mandante. ¿Bien? Este procedimiento va a quedar cargado en los sistemas de cada uno de ustedes y vamos a ir poblando el punto a medida que vayamos realizando las implementaciones en sus organizaciones. ¿Bien? En nombre de SoftExpert agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento. Si tienen alguna pregunta sobre el tema y les gustaría entrar en contacto con Cristian, pueden contactarlo a través de correo electrónico
shalarcon@yahoo.com. Para ver otros webinars, visite nuestro sitio web www.softexpert.es. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.